7 de la mañana con 9 minutos. Saludamos a Beatriz Apud, que ya está con nosotros para revisar lo más importante. Bea, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos y fríos. Sí, y tensos. Y tensos. Muy tensos, ¿qué quieres que te Muy diga? tensos, la verdad que sí. De hecho, fue una semana muy tensa en el ámbito internacional. ¿Te acuerdas que empezamos con las protestas en Estados Unidos la semana? Así es. Después transitamos por Argentina con esta condena lapidaria de la Corte Suprema para Cristina Fernández, la expresidenta. Bueno, vamos a terminar, lamentablemente, con tambores de guerra en el Medio Oriente tras la denominada Operación Nación de Leones o Operación Fuerza de León, como se ha llamado, que es este ataque que lanza Israel la madrugada del viernes en Irán, un ataque preventivo tras diversas advertencias, una obviamente que hace crecer la tensión en la región, que hace remecer el petróleo, ¿cierto? Tal como decía Andrea Rivera, el petróleo se dispara más de un 10%, las bolsas del mundo cotizan a la baja, ya comienzan los diversos, a ver cómo decirlo, repercusiones por esta noticia, Ramón. Pero claro, es una acción además que apunta a las bases nucleares. Bueno, durante toda esta semana había mucha tensión respecto de que esto podía ocurrir, ¿no? Había varios indicios al respecto, el fracaso de las negociaciones, las advertencias, las acciones que incluso de alguna manera hoy día uno las liga, ¿no? De Estados Unidos de retirar a representantes de su embajada en Irak. Entonces estaba el escenario como que se hacía pensar de que algo iba a ocurrir hasta que ocurre. Claro, era inminente, lo dio a entender el propio Donald Trump, de hecho en un punto de prensa. Ahora, ¿por qué se produce este ataque? ¿Qué es lo que ha dicho Benjamín Netanyahu? Dice, tiene como objetivo revertir la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Por eso también se incluyó como blanco del ataque. De hecho, o sea, primero está zonas cercanas, y entre ellas, o sea, zonas de la capital de Teherán, cercanas, y también la central nuclear de Natanz. Pero además, el ataque se enfocó, por ejemplo, a científicos vinculados al desarrollo del arsenal nuclear. De hecho, en esta declaración que hace Netanyahu, dice que los ataques están dirigidos al corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán y sus esfuerzos por fabricar armas nucleares. Un ataque que va a seguir los próximos días. De hecho, la situación en Israel se calificó como especial, se declaró estado de emergencia, se cancelaron las clases hoy día por la eventual represalia que pueda tener esto. De hecho, ya dijo el líder supremo de Irán que prometen un destino amargo y doloroso para Israel tras el ataque. Y bueno, ya comenzamos a ver las consecuencias. Y de hecho ya hubo una primera ofensiva con drones. Exactamente. Con drones iraníes, que se supone que es solamente una primera respuesta. Es una primera respuesta, sobre todo considerando lo que logró Israel en Irán. Como por ejemplo, matar al jefe de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami, que murió en este ataque. También entre las víctimas estaría el jefe de Estado Mayor iraní, el exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán, varios altos mandos militares científicos vinculados al programa nuclear del país. Y está en la situación y que enciende tanto las alertas que el propio Donald Trump convocó para este día viernes a un Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. El Donald Trump, que de hecho había sugerido, ¿cierto?, que no se hiciera este ataque. De hecho, Estados Unidos salió ayer a desmarcarse del ataque israelí a Irán. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dijo: Israel tomó medidas unilaterales contra Irán, no participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Yo me imagino que tiene que ver esto también, porque la amenaza también es para Estados Unidos. Por supuesto que sí. Y claro, y están en un conflicto, además en medio de un intento de negociación por el tema nuclear con Irán, que se prometía seguir. No había tenido éxito en las negociaciones que estaba llevando a cabo Estados Unidos, pero una de las advertencias que hacía Donald Trump era que si es que Israel atacaba a Irán, y atacaba con blanco nuclear, digamos,
probablemente las negociaciones en el campo nuclear se iban a caer. Ahora, esto requiere verlo con mucha atención por lo evidente que significa la tensión que se eleva, pero además también por las consecuencias que están siendo evaluadas. Por ejemplo, el organismo internacional que regula el tema de la energía atómica está muy preocupada también y monitoreando los efectos que puede tener este bombardeo, porque estamos hablando de instalaciones nucleares en donde hay plantas de enriquecimiento de uranio. En la primera evaluación que se ha hecho por parte de este organismo se señala que no hay niveles de radiación, por ejemplo, que podría ser una extensión de la consecuencia del ataque, ¿no? Pero es una situación preocupante también desde ese punto de vista. Muy preocupante, sin duda va a ser el tema del día en el ámbito internacional. Vamos a ver qué es lo que dice hoy día también el presidente de los Estados Unidos, cómo responde a lo que en Irán se lee como una declaración de guerra también el primer ministro israelí Ramón, así que vamos a estar muy atentos a eso. Vamos al terreno nacional. Vamos. Porque también habíamos dicho el lunes que iba a ser una semana tensa o compleja al menos para el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y así lo fue. Así lo fue. El miércoles, ante el Consejo Regional, entregó los argumentos, entregó sus explicaciones ante los consejeros de oposición negó básicamente, ¿cierto?, haber utilizado recursos públicos para su campaña a la reelección, luego de esta auditoría de la Contraloría, en la que se señala que se pagaron 31 millones de pesos por coachings, en donde en al menos 16 de estos coachings se habló de la campaña a la reelección de Rego. A pesar de los argumentos que entregó Claudio Rego, no logró convencer. Y hoy día a las 11 de la mañana está convocada un punto de prensa por parte de los consejeros de la UDI que van a anunciar que van a respaldar finalmente la decisión del Partido Republicano de iniciar un proceso de destitución en contra del gobernador Claudio Rego. Es interesante aquello y la decisión rápida que eventualmente se tome, que se tiene que confirmar en este punto de prensa, el que está convocando entonces los representantes de la UDI. Lo digo ¿por qué? Porque el contexto es que los republicanos tienen 11 votos, necesitan 12 para una presentación al Tricel. Yo estuve conversando con Álvaro Belolio recién antes de ayer, si no me recuerdo ya, sí, antes de ayer fue, en T3 en vivo, preguntándole, bueno, si sentían la presión o no de republicanos de acompañar con sus votos, y me dijo, nos vamos a tomar un tiempo para analizar esta situación con los abogados del partido. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo? Unas 2 semanas, me dijo. O sea que no pasaron ni 48 horas. Claro. No, o sea, si no, trabajaron rápido. Sí, no, es que además, por ejemplo, lo que yo reporté ayer era que se sumaron nuevos antecedentes. Y esos son parte de los antecedentes que hoy día, en este punto de prensa, ellos darían a conocer. Pero, por ejemplo, parte de los antecedentes que se pueden ver hoy día en el Mercurio y que habían sido también anunciados públicamente por el Partido Republicano, que iba a pedir que se fiscalizara, es, por ejemplo, el uso de recursos públicos dentro del gobierno metropolitano, donde está también una transferencia de millonarios montos desde el GORE a la corporación regional, la cual, según la bancada republicana, no contaba con un marco normativo y administrativo sólido para manejar la cantidad de recursos que se le traspasó, y que desde el Partido Republicano acusan que fueron recursos que se habrían asignado a dedo. Esa es la acusación que hacen, y al parecer entonces ya esto ya es un hecho. De hecho, sí, en el Mercurio lo que dicen es: esperamos presentar el recurso a la brevedad. ¿Cuándo va a ser eso? Vamos a ver, y por supuesto vamos a estar atentos. El 19 de junio ya va a declarar por esta lista, porque hay que recordar que Claudio Rego está también en la lista Procultura, declaró de hecho en la lista Procultura como imputado. Esta es otra lista judicial que se abre, que de hecho va a ser investigada por la fiscal Constanza Encina, y el 19 entonces es su declaración. La declaración se gatilla, la versión que se tiene es porque el mismo Claudio Rego ha pedido agilizar esto, y ya tiene defensa y todo aquello. Pidió, quiere declarar para tratar de que esto trate de
aclararse rápidamente en la justicia, desde el punto de vista de él, con las explicaciones que ha dado hasta el momento, que ya son de conocimiento público, que el coaching señala que no se podían tocar temas de actualidad, Claro, que tiene un que tiene un contexto. contexto, pero que no era para beneficio personal, etcétera. Bueno, Vamos a ver en qué termina esta historia y cómo sigue, por supuesto, este proceso al que ya obtiene los votos el Partido Republicano. Hablemos de el caso de el mal uso de licencias médicas, que la verdad, Ramón, es que suma y suma nuevos capítulos. Ayer... golpea puertas. Exactamente, y incluso hace mucho más fuerte la presión en contra de los sucesos, que ha sido tema también esta semana, algunos incluso pidiendo la renuncia por parte de las autoridades. Pero ayer Reportajes Tele 13 reveló que son casi 7.600 los doctores que fueron sorprendidos atendiendo en consultas y clínicas privadas mientras estaban supuestamente en reposo, con licencias en hospitales públicos. O sea, una atención paralela bien impresionante. Solamente, tal como tú decías, en un periodo mucho más breve de tiempo, ese número es de 590 médicos de FONASA y otros 780 de ISAPRES, eso en solo 5 meses. Claro, la cifra mayor es de un periodo más largo. Exacto. Pero eso demuestra que en el periodo corto de estos 5 meses de este año, la práctica continuaba. Claro. Eso quiere decir, ¿no? Y el punto es, ¿cuántos más pueden haber? ¿Cuántos más pueden haber? Es un escándalo. Hay algunos, por ejemplo, de hecho, el equipo de Reportajes Tele 13 conversó con algunos de estos médicos. Uno de ellos, un reconocido especialista del Hospital Barros Luco, que decía que claro, que tenía licencia psiquiátrica o algunas excusas. Lo que pasa es que yo estuve con permiso en enero, como que no lo tenían claro. Sí, pero esto en días distintos, a los días que yo iba al hospital. Bueno, varias excusas. Habrá que ver de qué manera la justicia, porque esto está en sede penal y en sede civil también. O sea, hay que ver cómo se traduce todo esto en los sumarios, en el caiga quien caiga, como dijo el gobierno. Y también qué es lo que pasa con esta investigación en la Fiscalía, que tiene su propio capítulo. En la Fiscalía y en la Cámara de Diputados. También. Partamos por la Fiscalía. Bien brevemente, 42 funcionarios con contrato vigente realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban bajo periodos de reposo. Esto entre 2022 a 2025. De ellos, 10 son fiscales, todavía no se conocen los nombres, y 32 son funcionarios. ¿Qué es lo que dijo el fiscal nacional, Ángel Valencia? Que claramente aquí las sanciones tienen que ser muy severas, las más severas, que deben dar el ejemplo. Y bueno, y que van a cumplir con que se apliquen toda la fuerza de la ley en estas personas que incumplieron, que hicieron mal uso de su licencia para viajar al extranjero. Ahora, la polémica se extiende y pone sobre la mesa otro debate en la Cámara de Diputados, tal como tú contabas al inicio de Mesa Central. Porque luego de este reportaje de Mega Noticias, en que se da a conocer estos viajes que realizaron, por ejemplo, las diputadas Carmen Hertz, Jimena Osandón, que registran una importante cantidad de viajes personales, ¿cierto? Que coinciden con distintos justificativos de ausencia. Mega Noticias también deja al descubierto qué es lo que se hace en semanas, por ejemplo, distritales. Cómo se regulan los viajes en semanas distritales. Y pone como ejemplo viajes del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, que de hecho estuvo 24 días en Estados Unidos mientras todavía se estaba legislando. Entonces es una situación complicada. Vamos a ver, por supuesto, cómo avanza, pero el tema de las licencias médicas, el tema de los permisos del Congreso también va a ser hoy día tema de la agenda y fue sin duda parte de lo más importante de la semana. Una última cosa rápidamente antes que se acabe el tiempo. Sí. Dominga sin duda también fue uno de los temas de la semana. Hablando de capítulos, este era el capítulo clave que faltaba. Fallo del Tribunal Constitucional que finalmente rechaza la contienda de competencia
presentada por el Ejecutivo, que buscaba frenar el avance judicial. Esto avanza, y lo que también avanza, además del proyecto Dominga, es la carrera presidencial. Y atentos, porque hay muchísima tensión por la franja que presentó Gonzalo Vinter. ¿La viste? Porque dentro de las menciones se muestra, por ejemplo, imágenes de personas de la exconcertación. Patricio Tombolini, todo esto en el marco del caso Coimas, donde fue absuelto en 2007. Se molestaron muchísimo en el Partido Radical. Se muestra también a otros personeros de la concertación, Patricio Elwin con Augusto Pinochet, Fernando Matei, por ejemplo, Sebastián Piñera, Jorge Correa Sutil, que también dijo, ¿por qué estoy yo en ese grupo, de cierta manera? Y bueno, hay tensión, hay mucha tensión y críticas de la exconcertación diciendo que desde el Frente Amplio se estaría retomando este discurso de superioridad moral, y de hecho anunció querella a Tombolini. No, sí, se viene complejo estos días, muy polémico, y bueno, está la oportunidad de que estas cosas puedan aclararse o no. Sí. Este domingo, en el debate, a las 10 de la mañana, tenemos debate. Tú decides en Canal 3, en Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, con la conducción de Iván Valenzuela. Claro que sí, imperdible. Vamos a comer cabrita mientras los veamos, ¿cierto? Así es, exactamente así será. Ya, Bea, Ya. que tengas un buen día. Igualmente, buen fin de semana a todos. Chau, chau. Este es el